Amén. Esta historia, hermano, nos habla de un hombre, amén, que miramos la historia y la porción bíblica que nos hace ver que este hombre vivía en Gadara, amén, a la ribera opuesta a Galilea. Y este hombre era un hombre, hermanos, que estaba en una condición muy pésima, una condición muy triste. Gloria a Jesús. Y su estado, hermanos, era un estado crítico, un estado que le impedía vivir una vida como muchos de nosotros hoy vivimos en el Señor. Vivía en un estado, mi amado hermano, que no podía entender o no tenía la capacidad para entender él mismo su condición y su exposición hacia los demás, porque él no tenía su voluntad en sí. La voluntad, hermanos, que él tenía la había perdido. Y cuando alguien pierde la voluntad, debemos de entender que cuando nosotros perdemos nuestra voluntad, otra voluntad se va a enseñorear de nosotros. Y ese hombre, la voluntad, aleluya, que había perdido, ahora era impulsado por el diablo a hacer cosas que él no quería hacer. Mi amado hermano, y la historia de los hombres, mi amado hermano, nos hace ver mucha gente que piensa que tiene su voluntad en sí y piensan que toman sus propias decisiones. Sin embargo, el pensar que toman sus propias decisiones no quiere decir que están tomando sus propias decisiones, porque hay gente que ha perdido su voluntad. El borracho dice: yo tengo el control del alcohol. El drogadicto dice: yo tengo el control de la heroína, de la morfina, tengo control de todas esas cosas. Sin embargo, mi amado hermano, el diablo ha puesto un impulso dentro de ellos que los tiene atados a la heroína, que los tiene atados a la droga, que los tiene atados al alcohol, y no pueden ser libres porque han perdido su voluntad. Todo hombre y toda mujer, mi amado hermano, que está atado por algo, eso nos habla de que esa persona ha perdido su propia voluntad, ahora es impulsado por el diablo. Y este hombre, mi amado hermanos, dice ahí en el capítulo 8 de Lucas, si va conmigo al versículo 8, ahí donde estamos, en el versículo 29, ahí dice: porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Amén. Había pasado mucho tiempo que este espíritu, mi amado hermano, que este demonio se había apoderado del hombre. Pero este hombre, mi amado hermano, no podía tener su voluntad, porque había una voluntad mayor. Diga conmigo: una voluntad mayor. Y cuando hay una voluntad o un impulso mayor, muchas veces no hacemos lo que nosotros queremos. Y pensamos que, mi amado hermano, que nos satisfacemos a nosotros mismos, como el que se mete droga, como el que se mete alcohol. Él piensa y dice: yo tengo control de mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, yo tengo el control de todo mi alrededor, tengo el control de mis pensamientos, tengo el control de mis emociones. Sin embargo, el diablo le impulsa, mi amado hermano, a consumir y a gastar su dinero en drogas y en alcohol. Y son gente, mi amado hermano, que aparentemente se sienten bien. Sin embargo, mi amado hermano, viven en la miseria, viven en la pobreza, viven en la escasez. ¿Por qué? Porque no están viviendo en su voluntad que ellos desean tener. Una persona que está en sí, mi amado hermano, piensa en sí mismo, piensa en su esposa, piensa en su familia, piensa en sus hijos. Pero una persona que ha perdido su voluntad y es impulsado por el diablo, no le importa su familia, no le importa sus hijos, no le importa su matrimonio. Y es triste, mi amado hermano, la vida de este hombre, y es triste mirar la vida de muchos hombres que están, mi amado hermano, impulsados por un impulso del enemigo. Pero también la Biblia nos muestra en el capítulo 5, versículo 4 de Marcos. Si va usted conmigo a Marcos, ahí habla también, nos enseña la Biblia acerca de este hombre. Marcos capítulo 5, versículo 4, dice ahí que él era un hombre que vivía sin esperanza. Nadie podía dominarlo, nadie podía dominar a este hombre.
No había una persona que lo dominara. Y dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Aleluya. Nadie podía dominar, mis amados hermanos, a este hombre. No había una persona, mi amado hermano, que tomara el control de él y que lo dominara. El único que lo tenía dominado era el impulso del diablo. Y vivir una vida así es vivir una vida sin alegría. Vivir una vida así es vivir una vida apartada, es vivir una vida solo. Y dice en Marcos capítulo 5, versículo 5, que este hombre, mis amados hermanos, vivía siempre y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué clase de vida es esta? Hay gente, cuando hablamos, mi amado hermano, de herirse con piedras, viviendo en los montes, viviendo en los sepulcros, no es la vida normal de un hombre, pero también la vida de un hombre que se mete alcohol y que se mete drogas. Aparentemente no se da cuenta del daño que se está haciendo a su propio cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? El hombre, mi amado hermano, que consume drogas, es como aquel hombre que está robando su propio banco. Es aquel hombre, mi amado hermano, que le roba a su propia esposa, siendo que ese dinero es de ambos. Es el hombre, mi amado hermano, que se roba a sí mismo su vida, sus años, su paz, su alegría. Y este hombre vivía solo en los montes y en los sepulcros, y daba siempre de día y de noche, no importaba. Mi amado hermano, quiere decir que no tenía descanso. De día y de noche andaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros. Mi amado hermano, vivía sin paz, vivía deambulando en las calles, en los montes, en los sepulcros, y se lastimaba. Así es la vida del hombre, mi amado hermano, que vive sin Dios, que vive sin Cristo. Así es la vida del hombre, mi amado hermano, que suelta la esperanza bienaventurada que nos habla el apóstol Pedro, y decide vivir en los deseos egoístas de este mundo, que decide vivir impulsado por sus propios deseos egoístas, que decide vivir, mi amado hermano, satisfaciendo su carne, satisfaciendo su cuerpo. Dios creó al hombre, mi amado hermano, no para que el hombre se satisfaciera a sí mismo. Aleluya. Dios creó al hombre para que el hombre se deleitara en su presencia. Dios creó al hombre para que Dios mismo depositara en el hombre su voluntad. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para todo hombre, para toda mujer. Sin embargo, nosotros escogimos, mi amado hermano, vivir una vida impulsada por el diablo, una vida sin esperanza. Mi amado hermano, nadie nos podía dominar. Aleluya. Vivíamos solos, aleluya, lastimándonos y deambulando como ovejas sin pastor. Sin embargo, la historia, mi amado hermano, tiene un encuentro, y este encuentro cambia la atmósfera y la vida y la atmósfera de este hombre. Jesús, mi amado hermano, sabía, porque Jesús siempre se mueve con propósito. Jesús sabe llegar a nuestras vidas. Jesús sabe cómo, mi amado hermano, liberarnos de nuestras cadenas. Jesús sabe cómo liberarnos de nuestros yugos. Jesús sabe, mi amado hermano, la gran necesidad que el hombre tiene. Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos. Por eso Dios envió a su Hijo, mirando la necesidad de un mundo que estaba condenado, atado a las tinieblas, atado a la muerte, condenado. Y Jesús, mi amado hermano, toma un viaje. Y en el capítulo 5 de Marcos, gloria al Señor, capítulo 5, versículo 6.
a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Esto es maravilloso, porque el demonio que tenía atado al hombre, porque debemos de entender que no es el hombre que se está postrando ante Jesús, no es el hombre que va corriendo al encuentro y se arrodilla y se postra a Jesús, no es el hombre, son los demonios que están poseyendo la vida de ese hombre, son los demonios que le habían robado la voluntad a ese hombre, son los demonios que le habían robado la esperanza a este hombre, son los demonios que hacían que este hombre se lastimara, son los demonios que hacían que este hombre deambulara por los montes y corriera y durmiera y viviera en los sepulcros. Son los demonios que van y se postran a Jesús porque una autoridad mayor llegó a Gadara. Aleluya, una autoridad mayor, aleluya, que los demonios, una autoridad mayor que Satanás llegó, aleluya, a la vida de este hombre. Y dice la historia que los demonios, mi amado hermano, tomando este cuerpo, tomando en cuenta que este hombre no tenía su voluntad, se postran, aleluya, ante Jesús. Y usted puede ver la historia en el versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aleluya. Diga conmigo: una autoridad mayor. Aleluya. Dígalo fuerte: una autoridad mayor. Gloria al Señor. Miramos, aleluya, que los demonios que habían sometido y subyugado la vida de un hombre, aleluya, ellos entendieron, aleluya, que Jesús, aleluya, era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y que ellos no tienen nada con él. Entendieron que Jesús es el Todopoderoso. Entendieron, aleluya, que ante Jesús, aleluya, toda rodilla se dobla y toda lengua le confiesa. Cayeron de rodillas, aleluya, a la presencia del Señor y le rogaron, aleluya, que no los sacase, que no los atormentase. Y ese encuentro con Jesús, aleluya, nos deja ver la gran autoridad del Señor que Él tiene sobre todas las cosas. Aleluya, ese encuentro con Jesús nos hace ver el poder que tiene Jesús sobre todas las cosas. Y dice, aleluya, que cuando este hombre estaba allí atormentado por una legión de demonios, no era uno, era una legión de demonios. Cuando Jesús le preguntó: ¿y cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, sino que los arrojase a un hato de cerdos. Y Jesús dijo, les dio autoridad, les dio permiso, aleluya, y ellos salieron de aquel hombre. De repente, aleluya, cuando Jesús le da permiso a ese lugar, ese hombre, mi amado hermano, se encuentra en sus 5 sentidos, parado delante de Jesús. Completamente liberado, porque cuando Jesús se presenta, libera al hombre completamente. Jesús no nos libera a media. Jesús, mi amado hermano, nos libera completamente del yugo del diablo. Jesús nos libera completamente, aleluya, de la autoridad de las tinieblas, aleluya. Jesús es poderoso. Y dice que ese hombre, aleluya, recobró su estado mental, su juicio cabal. Lucas capítulo 8, 35 dice, aleluya, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido, diga conmigo, vestido, y en cabal juicio, y tuvieron miedo. Aquellos hombres que querían dominar los demonios, aleluya, cristianos, aleluya, hermanos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, no vamos a poder dominar los demonios a menos que Jesús esté con nosotros. Aquellos hombres quisieron dominar a aquel hombre y lo ataban con cadenas, lo ataban con grillos, porque no había ninguna solución para él. Pero no hay hombre, mi amado hermano, que tenga autoridad sobre las tinieblas, a menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con ese hombre y con esa mujer. Y dice que estaba sentado ahí a los pies de Jesús. Aleluya.
¿Cuántos alaban a Dios? Este hombre, mi amado hermano, antes, diga conmigo antes. Antes este hombre, mi amado hermano, no se daba cuenta, aleluya, que andaba desnudo. Apocalipsis nos dice, aleluya, que compremos colirio y nos lavemos nuestros ojos para que podamos ver nuestra desnudez. Y que procuremos vestirnos con ropas blancas, con ropas de lino, las que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros vamos a una boda, miramos a la muchacha que se está casando vestida de blanco. Pero si esa muchacha que está vestida de blanco y que va a contraer matrimonio con su amado, si antes de venir al altar se decidió comerse una hamburguesa y se le cayó la ketchup en su vestido, lo que te va a llamar la atención es la mancha que está en el vestido. Aleluya, mi amado hermano, procuremos estar lavados, aleluya, con el agua de la palabra, gloria al Señor. Procuremos estar vestidos, aleluya, con el poder, aleluya, de Dios, gloria al Señor. Ese hombre no se daba cuenta que estaba desnudo, mostraba su vergüenza, porque es una vergüenza, aleluya, estar desnudo. Por eso Dios a sus hijos cuando los llama, los limpia y los viste, no con jeans, no con pantalones de marca ni camisas de marca, nos reviste de santidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice que ahí estaba ese hombre vestido, lo miraron vestido, sentado a los pies de Jesús. Eso habla de su estado emocional. Postrado, mi amado hermano, ante los pies, aleluya, de aquel que lo había liberado. Hay gente, mi amado hermano, que vienen a Jesús, Jesús los libera, Jesús los bendice, Jesús los sana, Jesús los prospera y luego se levantan y dejan a Jesús. Recordamos a aquellos hombres que estaban leprosos, mi amado hermano, fueron limpiados y Jesús los manda al sacerdote, pero solamente regresó uno y el extranjero a darle las gracias. Este hombre, aleluya, supo que Jesús lo había liberado y se quedó a los pies de Jesús, como aquella mujer que se le había perdonado muchos pecados, aquella mujer, mi amado hermano, que estaba en la casa de Simón, aquel que invitó a comer a Jesús, aleluya, y Jesús dijo, si supiera quién le está lavando los pies. Si fuera profeta lo entendería, si fuera profeta él lo supiera, pero no lo es. Y Jesús le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Había un hombre que tenía una deuda. Había dos hombres que tenían una deuda. Uno tenía una deuda mayor y le fue perdonado. El otro tenía una deuda mayor y también fue perdonado. ¿Cuál piensas que le amó más a aquel amo? Simón dijo, ¿cuál que le perdonó más? De cierto te digo que a esta mujer sus muchos pecados le son perdonados, porque era una mujer que estaba agradecida a los pies de Jesús. Pero a que poco se le perdona, a poco ama. ¿Cuánto amamos a Jesús? Si te moviste de los pies de Jesús, vuelve a los pies de Jesús. Vuelve al lugar donde lo conociste. Por eso la Biblia nos exhorta y nos dice, mi amado hermano, recuerda por tanto donde has caído, levántate. Ya eso habla de arrepentimiento. Levántate, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Y este hombre estaba agradecido, sentado a los pies de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, los propósitos de vida, diga conmigo, los propósitos de vida cambian radicalmente. Tienen que cambiar radicalmente. Ya no es mi propósito, ya no es mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me limpió, la voluntad de aquel que me lavó. Versículo 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Aleluya. El ex endemoniado, podemos decir de esta manera, le estaba rogando a Jesús en su juicio cabal permanecer con él, estar con él. Deseaba estar en su presencia. Porque sabía, mi amado hermano, una persona que entiende de dónde fue liberado, está agradecido y desea caminar con Jesús, desea estar con Jesús, desea estar a los pies de Jesús. Una persona que está agradecida y que sabe de dónde el Señor lo sacó, que sabe de dónde el Señor lo liberó. Quiere estar a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo, hay un nuevo plan, hay un nuevo propósito para tu vida.
Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús lo envió a su casa a que contara las grandes cosas que Dios había hecho con él. El testimonio personal de un encuentro con Jesús no comienza, mi amado hermano, en la calle, comienza en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Lo primero que deben de ver el cambio radical de un encuentro con Jesús es papá, es mamá, es la esposa, es el esposo y son los hijos, aleluya, con nuestro nuevo carácter, con nuestra nueva vida, aleluya. Gloria al Señor, son los primeros que deben de ver el cambio de Jesús en nosotros. Y dice que este hombre, mi amado hermano, iba rumbo a su casa a dar testimonio de lo que el Señor había hecho con él. Aleluya, ya no era el hombre loco, aleluya, que andaba en los sepulcros y andaba en los montes gritando. Ahora era un hombre loco, aleluya, por Jesús, aleluya, porque iba publicando, iba dando grandes voces, aleluya, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, aleluya. Una persona, mi amado hermano, que tiene un encuentro con Jesús, publica lo que Jesús ha hecho con él. ¿Qué ha hecho Jesús contigo? ¿De dónde te sacó Jesús? ¿De dónde te liberó Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ti que no pudieron hacer los demás? Aleluya. ¿Dónde estás hoy? ¿Estamos a los pies de Jesús? ¿O ya le dimos la espalda a Jesús? Como aquellos leprosos que se fueron y no volvieron. O somos como aquel leproso, como aquella mujer que regresó a lavar los pies de Jesús, o aquel leproso que se llegó y se postró a los pies de Jesús, o como aquel ciego que recobró la vista y fue a buscar a Jesús y se postró y le adoró. ¿Dónde estamos hoy? Gloria al Señor. Pero Jesús, mi amado hermano, está dispuesto a liberar nuestra vida de cualquiera de nosotros. En cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, Jesús puede seguir obrando en cada uno de nosotros. Jesús está dispuesto. Jesús no se ha movido. Los que nos movemos somos nosotros. Jesús está en el mismo lugar, esperando que nosotros vayamos con un corazón agradecido y arrepentido por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie en esta hermosa mañana. Es hermosa, ¿no? Los feos a veces somos nosotros, pero los días del Señor siempre son hermosos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Gloria al Señor. A veces nosotros parece que nos bautizaron en jugo de limón. Alaba. Gloria al Señor. Venimos, ¿verdad? Pero, mi amado hermano, tenemos el gozo del Señor, su gozo es nuestra fortaleza. Gloria al Señor. No deje de congregarse, siga hacia adelante. Aleluya. Siga permaneciendo en Cristo. Venga lo que venga a tu vida, permanece en tu fe, que tu fe siga ardiendo. Aleluya, que el fuego del Espíritu siga ardiendo en tu corazón. Gloria a Jesús. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha regalado un domingo más. Un domingo más, un día más. Alguien dijo un día menos. Gloria al Señor. Es un día más de su gracia, un día más, una oportunidad más para el pecador, una oportunidad más, aleluya, para aquellos que no han conocido a Jesús como Señor y Salvador. Aleluya. Dios ha sido bueno. Ya nos vamos a ir. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos.